Muy bien, continuamos nuestro estudio de Gálatas con este segundo video y esta vez ya entraremos en materia propiamente tal. La carta a los Gálatas en su segunda parte. Veremos también algunas cosas que todavía son introductorias. La carta a los Gálatas se considera una carta del género apologético porque Pablo está refutando una falsa enseñanza, refutando falsos maestros y también está haciendo una defensa de su ministerio. Esta carta ha sido llamada como el manifiesto de la libertad cristiana, porque de haber cedido a esta forma legalista de ver el Evangelio de Cristo no habría superado el judaísmo. En cambio, en los términos en que Pablo lo plantea a los Gálatas y a los romanos, es un evangelio de libertad, libertad de la esclavitud de las obras de la ley para ser salvo por el triunfo de la gracia. También otro título que se le da a esta carta es la Carta Magna de la libertad de la Iglesia. Y el problema, como lo vimos en el video anterior, el problema está en que venían maestros supuestamente de Judea, quizás de Jerusalén, y diciendo que ellos probablemente venían con autoridad de los apóstoles o cosas así, y criticaban a Pablo o menoscababan su ministerio. Pablo se dio cuenta que había un peligro en la enseñanza de ellos, porque estaban con el tema de que, bueno, hay que guardar la ley de Moisés, las leyes ceremoniales, la circuncisión, más el Evangelio. No negaban la obra de Cristo, pero agregaban a la obra de Cristo el tema de la ley. La respuesta de Pablo ahí en Gálatas 5.1 es contundente. Sujétense firmemente en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No retrocedan otra vez al yugo de esclavitud, como lo era volver a las leyes judaicas. En ese texto de Gálatas 5.1, él les exhorta a que no retrocedan de esa visión que tienen, de esa comprensión que tienen de la salvación como una obra de gracia hecha por Dios a través de Cristo. Esta libertad que tienen en Cristo es fundamental que la conserven, rechazando a los maestros judaizantes que decían que había que guardar la ley de Moisés junto con el Evangelio de Cristo para ser salvo. Esta ha sido una lucha de toda la historia del cristianismo. Siempre está la tentación del legalismo, ¿no? Siempre aparece el legalismo, aparecen predicadores legalistas, cristianos, maestros legalistas que enfatizan mucho que la obediencia a ciertos preceptos debe complementar al Evangelio de la gracia. Y la enseñanza paulina es que el cristiano que ya está libre en Cristo retrocede si vuelve al legalismo. Aquí en Gálatas, y hay un tema que es favorito en Pablo, se manifiesta como la gracia libre y soberana de Dios por la que el hombre es justificado se hace efectiva solo por la gracia, solo por la fe y no por las obras de la ley. La plenitud del Evangelio, la esencia del Evangelio está en el tema de la gracia, la cual es opuesta a una salvación por la observación de la ley de Moisés. El contenido general de la epístola, bueno, de manera introductoria, los primeros conceptos introductorios está el saludo tradicional de Pablo como apóstol. Su saludo siempre era gracia y paz, al menos en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Gracia que describe el carácter gratuito de la obra de Cristo. Él dice en el 1.3, gracia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Paz tiene que ver con la paz con Dios, es decir, esa paz que viene como resultado de la gracia salvadora. Por eso Pablo une ambos conceptos. Respecto al motivo de la carta, eh, ¿qué motiva a Pablo a escribir esta carta?
Él, cuando se entera de lo que están sembrando los maestros legalistas y cómo se ve a los Gálatas proclives a aceptar la enseñanza, él se muestra tremendamente preocupado. En el versículo 6 dice, estoy pero sorprendido. La Reina Valera dice maravillado, pero se puede malentender. Es como decir, estoy desconcertado de que tan pronto hayan derivado del Evangelio de la gracia hacia un Evangelio de la ley. Él expresa aquí en estas palabras introductorias el peligro de la apostasía. Ustedes saben que la apostasía es una palabra que significa ponerse fuera de la fe, alejarse de la fe verdadera. Y él dice que hay un peligro de alejarse de este Evangelio de la gracia, que os hayáis alejado del que os llamó. Entonces Pablo ve que si ellos continúan y desarrollan esta idea de los maestros judaizantes, van a llegar a ser auténticos apóstatas del cristianismo. ¿Por qué es tan categórico el apóstol? Esta frase ha sido clarificadora en toda la historia del cristianismo. No hay otro evangelio, no hay otra salvación, solamente el evangelio de la gracia manifestado por Dios en Cristo. Él insiste, versículos 7, 8 y 9, dice, no es que haya otro evangelio, no es que haya un evangelio diferente, sino que están tergiversando estos maestros el evangelio verdadero, están turbándolo a ustedes para que acepten otro tipo de doctrina. ¿Cuál es la gran enseñanza entonces que sacamos de este pasaje? Es que los cristianos siempre debemos tener este criterio como norma. No importa cuán espectacular sea una doctrina, cuán llena de luces y adornada sea presentada, debemos rechazarla si es que no armoniza con el evangelio bíblico. El buscar la armonía de la doctrina con el evangelio es una tarea constante. Eh, Cualquier doctrina que aparezca debe ser juzgada a la luz de este principio paulino. Así que no importa si viene de un ángel del cielo o viene de un éxtasis, de una tremenda revelación que supuestamente tiene una persona, si no armoniza con el evangelio que Pablo enseñó a los Gálatas, que está en la Escritura, o el evangelio que aparece en el resto del Nuevo Testamento, debe ser anatema, rechazada. Pablo también en la carta a los Gálatas tiene que defender su autoridad apostólica. En el versículo 11 dice, hermano, le hago saber que el evangelio que yo anuncié no es según hombre, no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por parte del Señor Jesucristo. Él se presenta como alguien que no está predicando doctrina particular, sino lo que le ha sido revelado por Cristo. En el versículo 12 dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación directa del Señor Jesucristo. Así que esto viene del cielo, es divino. Sabemos que muchas personas salen predicando doctrinas que algún maestro los convenció de esa doctrina y luego la salen predicando. Pablo dice, hermanos, esto no se me ocurrió a mí. De hecho, si él buscara autorrecomendarse o hacerse popular, no estaría predicando el Evangelio de la gracia. Incluso él dice, yo esto no lo recibí por comisión de los otros apóstoles. En los versículos 17 al 19 dice que él no fue a la escuela de los apóstoles en Damasco a aprender el Evangelio. Él primero se fue al desierto, estuvo en Arabia, en Damasco, y luego, dice, fue a Jerusalén y no tuvo tampoco un adoctrinamiento de parte de los discípulos, dice. En realidad, dice, no había ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y digo verdad en esto, no lo digo delante de Dios y no miento. Entonces, no fue un evangelio que él lo fue a aprender de parte de los apóstoles, lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Pero luego que él va ahí en esa ocasión, expone su evangelio a los apóstoles con los cuales se entrevistó, y vemos nosotros que finalmente, después de un segundo viaje, dice, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén,
Y, y allí, bueno, narra algunas cosas de los problemas que él tuvo. Y en el versículo 7 dice que los apóstoles, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, en versículo 9, reconociendo la gracia que me había sido dada, dice, le estrecharon la diestra en señal de compañerismo. Los apóstoles comprendieron que Pablo había recibido el mismo evangelio que ellos habían recibido de parte del Señor. No tuvieron duda entonces del origen divino del evangelio que predicaba Pablo. Y esta autoridad apostólica de Pablo, él mismo la hace notar cuando tiene ese incidente con Pedro, donde él reprende a Pedro, demostrando que está en un plano igual que él, en autoridad espiritual. Eh, Veamos un poco ahora en qué consiste la doctrina paulina de la justificación por la sola fe. En capítulo 3, versículos 1 al 4:31. En el capítulo 2, versículo 12, él dice, pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, hablando del apóstol Pedro, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces probablemente estos maestros venían de Judea. En la iglesia de Jerusalén no todos entendían el evangelio de la gracia, había mucho legalismo. Y estos maestros de origen de la región de Judea eh, vinieron para perturbar la enseñanza que Pablo había sembrado entre los Gálatas. Pablo comienza su enseñanza sobre la justificación por la sola fe, sin las obras de la ley, citando a personajes emblemáticos para los judíos, personajes de tremenda autoridad espiritual como Abraham y en el caso de la carta a los romanos cita también a David. Y en el capítulo 3, versículo 6, él dice que Abraham obtuvo la justificación, obtuvo la justicia mediante la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, a los judíos que habían allí en Galacia, en la iglesia, él les tiene que citar a Abraham, el padre de la religión judía. Este es el texto clave, 3:6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego él dice, hace un análisis, una conclusión espiritual y dice que en realidad los verdaderos descendientes de Abraham son los descendientes de la fe. Todos los que tienen fe son parte de esa descendencia. No son solamente israelitas los de sangre israelita, sino todos los que manifiestan la fe de Abraham, que es la fe de la justificación por la sola fe, tal como lo experimentó Abraham en su vida. Todos los que creen en Jesucristo, todos los que tienen fe para salvación, son descendencia espiritual de Abraham. Otra cosa que Pablo enfatiza en su enseñanza es que la fe, el camino de la fe es totalmente opuesto al camino de las obras. Son dos rutas distintas. Según el versículo 10, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Capítulo 3, versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro, aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Así que es un camino de maldición porque la persona pretende, observando o guardando la ley de Dios, justificarse y es imposible. Si yo guardo 1000 mandamientos pero fallo en uno, es como si hubiese quebrantado toda la ley. Y el que se propone este camino de las obras de la ley está emprendiendo un camino imposible. No va a lograr nunca la justificación delante de Dios. Le invito a seguir con el siguiente video.